Buenos días, mi nombre es Beatriz Celda y este es el vídeo de defensa de mi TFG, cuyo título es La traducción de la variación lingüística en subtitulación inversa, el caso de los Santos Inocentes 1984. Voy a dividir este vídeo en 4 bloques. En el primero haré una breve introducción, en el segundo presentaré la información en la que me he apoyado para componer el marco teórico, en el tercero hablaré sobre la metodología que he seguido para realizar mi análisis y daré unos cuantos ejemplos y finalmente expondré una serie de conclusiones. Pocas veces la etiqueta de clásico moderno es tan apropiada como en el caso de Los Santos Inocentes, basada en la novela homónima del escritor vallisoletano Miguel Delibes, uno de los grandes nombres de la literatura española contemporánea. Los Santos Inocentes cuenta la historia de Paco el Bajo, un campesino pobre de la España rural de los 60 que se muda junto con su familia a un cortijo para atender a una familia adinerada. La película explora el abuso que ejercen las clases altas a las clases bajas, la dignidad y el medio natural. Para la redacción del guión, Mario Camus contó con el asesoramiento del propio Miguel Delibes y por este preciso motivo el sabor del escritor llega a la gran pantalla con tanta fidelidad. Incluso en ocasiones las intervenciones que se escuchan son las mismas que se pueden leer en la novela. Me refiero a la niña, Régula, que la niña bien podría ponerle una manita en casa a mi señora. Que bien mirado ella está cobarde para las cosas del hogar. He considerado esta película el corpus ideal por su excelente mantenimiento de la variación lingüística, una de las grandes peculiaridades del lenguaje de Delibes. El objetivo principal de este trabajo es el de la realización de un estudio sobre cómo afecta la variación lingüística en español a la traducción para la subtitulación interlingüística, para el caso de la lengua inglesa como lengua meta. Aunque también se estudiarán otros objetivos secundarios como qué marcadores componen la variación, cuáles aparecen con más frecuencia, qué técnicas de traducción de la traducción audiovisual y de la variación lingüística son las más comunes, la aplicación de dichas técnicas es similar para cada marcador o qué marcadores se han tendido a respetar. Aunque a día de hoy todavía existe un debate para establecer la definición de variación lingüística, el Instituto Cervantes propone la siguiente definición. La variedad lingüística hace referencia a la diversidad de usos de una misma lengua según la situación comunicativa, geográfica o histórica en que se emplea y según el nivel de conocimiento lingüístico de quien la utiliza. Hatim y Mason proponen esta clasificación formal de los marcadores de la variación lingüística. Ahora, si no hay un consenso a la hora de poner una definición para variación lingüística, tampoco lo hay cuando se trata de traducirla. Y es que la traducción de la variación lingüística es una tarea complicada, pues según qué decisiones tomemos podemos afectar de una manera u otra el potencial significativo del TO. Pero aunque no haya un consenso en cuanto a cómo traducir la variación lingüística, muchos autores parecen estar más en sintonía con una postura descriptiva, que defiende una amplia gama de soluciones ad hoc dependientes del contexto comunicativo. Esta dificultad a la hora de traducir se suma también a las restricciones de la subtitulación que compone el corpus de este TFG. Como se produce un cambio de oral a escrito, existen elementos que son más difíciles de trasvasar, como puede ser el humor o, en este caso, la variación lingüística. Ya entrando más en materia, yo me he centrado en este trabajo en la variación diatópica, diastrática y diafásica, aunque la línea que separa estos tres marcadores es más bien difusa. Para que se me entienda, cuando me puse a localizar muestras en la película, consulté el Manual de Dialectología Hispánica, El Español de España, de Manuel Alvar, el cual recoge todas las particularidades del español que se habla en nuestro país. El manual explica que en la zona de lo que antes se conocía como Castilla la Vieja existe una serie de fenómenos que componen un dialecto geográfico, como puede ser la presencia de un consonantismo caracterizado por la caída de la diente vocálica, el cierre de la boca al final, o unos rasgos morfosintácticos propios como la metatesis de pronombres, el uso del artículo antes del nombre propio de una persona, etc. No obstante, toda esta serie de características no son exclusivas de la variación diatópica, sino que también pueden ser asociadas a grupos socioculturalmente más bajos. Por otro lado, las clases altas suelen presentar un uso de lengua mucho más estandarizado, libre de arcaísmos o localismos. Lo mismo ocurre en el caso de las expresiones idiomáticas. No solamente definen cómo es el tenor, sino que, por ejemplo, aquellas con carga religiosa, que haya montones en esta película, también pueden definir la variación diastrática, pues según Nida,
El nivel educativo, clase o casta social y confesión religiosa son dimensiones que están mutua y estrechamente relacionadas. No he tenido la menor intención de realizar un estudio sociolingüístico en este trabajo, así que he dividido todas las muestras de variación que he encontrado en la película en estos grupos. Las expresiones vulgares engloban el lenguaje soez, los vulgarismos léxicos, los insultos, la metatesis de pronombres, las prótesis vocálicas, el uso del dativo ético, las fórmulas apocopadas, la utilización del artículo ante el onomástico o la caída de la D intervocálica. Los coloquialismos engloban las frases hechas, expresiones idiomáticas y el léxico familiar. Los localismos incluyen las palabras o expresiones propias de Valladolid o del campo. Para el análisis práctico propongo la siguiente metodología. Caso es el número de la muestra, TCR indica el momento exacto en el que la muestra aparece en el reproductor, VO es el texto origen de la muestra en español, BOSI es el texto meta de la muestra subtitulada al inglés. Técnica de TAB, se incluirá la clasificación de 20 técnicas para la traducción audiovisual de Martí Ferriol, la cual se puede ver en pantalla. Técnica de variación lingüística empleada en la subtitulación, se incluye la clasificación de Marco, que aunque la propuso para la traducción literaria, pueden encontrarse trabajos de traducción audiovisual que utilizan su clasificación. El trasvase de la variación puede ser con marcas, se intenta recrear en el TM rasgos dialectales o aspectos que difieran del lenguaje estándar. Sin marcas se neutraliza la variación, el lenguaje que se usa es estándar. Con transgresión se usan técnicas que impliquen un lenguaje no normativo, como por ejemplo estructuras gramaticalmente incorrectas. Sin transgresión, el lenguaje que se emplea se adecua a la norma lingüística natural, se utiliza un dialecto real de la lengua meta para la traducción. Convencional, en la traducción del TM se crea un texto artificial con rasgos dialectales de diferentes orígenes. Y finalmente en los comentarios incluiré información que he considerado relevante. A continuación voy a incluir una serie de muestras analizadas con la metodología que he presentado. Lo que se ve en pantalla es una muestra extraída de las expresiones vulgares. En negrita en el VO he señalado la apócope de me en ma, el cierre de la vocal final y caída de la D intervocálica en escapau y la metatesis de pronombres en mese. En la primera frase podemos ver que se ha aplicado la variación, es decir, en el texto meta se produce un cambio en el texto para recrear un dialecto social, mientras que en la segunda frase se ha aplicado la reducción, pues el potencial significativo que tiene la metatesis de pronombres se pierde. En este caso, en general, la técnica de variación empleada es con marcas, con transgresión, pues no se están respetando las normas lingüísticas y natural. Esta muestra me parece interesante, pues como he escrito en comentarios, la religiosidad o la cultura religiosa es algo muy arraigado a nuestra cultura y está muy presente también en las expresiones idiomáticas en castellano. Yo personalmente considero que la expresión mis muertos sí guarda relación con esta carga religiosa y por eso mismo he clasificado este caso como adaptación. Siguiendo esta línea de pensamiento, el trasvase de la variación es, por tanto, con marcas sin transgresión y natural. En esta muestra, el caso presenta dos localismos. El primero, mancadura, se ha traducido mediante la técnica de TAP de la reducción. O sea, se mantiene el significado, es decir, aparece break en el TM, pero la carga significativa que posee el localismo se ha perdido. El otro localismo, chiscar, se ha omitido. En cuanto a la técnica de variación que se ha usado, pues es sin marcas. Una vez finalizado el análisis práctico, ya es posible responder a las preguntas que he planteado al principio de este vídeo y presentar una serie de conclusiones. La variación lingüística sí ha afectado a la BOSI. No obstante, estas marcas de variación solamente se pueden rastrear en una tercera parte de la totalidad de las muestras analizadas. Es decir, en las otras 2/3 partes no hay marcas de variación porque se presenta un uso estandarizado de la lengua. Los marcadores que componen la variación son las expresiones vulgares, los coloquialismos y los localismos, siendo estas primeras las que aparecen con mayor frecuencia. En general, la técnica de TAP utilizada con mayor asiduidad es la reducción. Y en cuanto a las técnicas de trasvase de variación lingüística, la más común es aquella sin marcas, pues un 64% de muestras de la BOSI no presentan ningún tipo de marca de variación. Tanto con las técnicas de TAP como con las técnicas de trasvase de variación lingüística, su aplicación es bastante heterogénea.
Si bien, como he dicho antes, la técnica más frecuente de técnica de TAP es la reducción, aparecen otras con bastante asiduidad, como puede ser el equivalente acuñado o la variación en el caso de las expresiones vulgares, aunque en cuanto a los coloquialismos y los localismos, la otra técnica más usada junto a la reducción es la omisión. Respecto a las técnicas de trasvase de variación lingüística, la más utilizada en el caso de los coloquialismos y localismos es aquella sin marcas. No obstante, en el caso de las expresiones vulgares, la que se ha utilizado con mayor frecuencia es aquella con marcas, ya bien sea con transgresión o sin transgresión. No obstante, he de decir que aunque no se hayan analizado en el análisis práctico, también he encontrado en la BOSI muestras en el texto meta que sí presentaban marcas de variación, aunque en el texto origen no existían marcas de variación. Esto nos revela que sí existe una intención en la BOSI de reproducir la carga de la variación lingüística, es decir, ese potencial significativo. El único marcador que se ha respetado son las expresiones vulgares, pues las marcas de variación lingüística aparecen con una frecuencia del 56%, ya sea con transgresión o sin transgresión. Este es el final de mi presentación, espero que haya sido de relevancia y para ampliar la información se puede consultar mi trabajo escrito.